En el caso de la psicosis unipolar, también conocida como trastorno depresivo mayor, es un trastorno del estado del ánimo que puede presentar síntomas psicóticos en casos extremos. Como etiología, realmente no se conoce la causa exacta de este trastorno depresivo, pero sí hay muchos factores que se le atribuyen, factores genéticos y ambientales. La herencia da cuenta del 50% de la etiología, y además los factores genéticos probablemente influyen en el desarrollo de las respuestas depresivas cuando suceden eventos adversos en la vida de una persona. Hay otras teorías que enfocan esos cambios en las concentraciones de las neurotransmisores, que incluyen la regulación anormal de la neurotransmisión colinérgica, de las catecolaminas, noradrenalina, dopamina, glutamato, serotonina. Pero también se pueden ver implicados los factores psicosociales. Por ejemplo, una persona que vive con mucho estrés y estas personas no pueden controlar esa situación de estrés mayor de su vida cotidiana. No pueden soportar a lo mejor una separación, una pérdida, cuando esas situaciones normalmente nos pueden llegar a causar un estadio de depresión, pero no va a ser durante mucho tiempo ni tan intenso, o sea, no va a ser tan crónico. Y en estas personas sí, además, si ya están predispuestas a padecer el trastorno del estado de ánimo, pues más fácilmente. Las personas también que son muy poco flexibles, que no tienen mucha tendencia a poder manejar la ansiedad, también muestran una mayor predisposición a desarrollar estos trastornos. Esas personas pues en general no tienen habilidades sociales, necesitan ajustarse a las presiones de la vida. Entonces, si además estas personas tienen otros trastornos psiquiátricos, va a aumentar mucho más su riesgo. También se menciona que las mujeres tienen un riesgo más alto, pero no hay ninguna teoría que explique el por qué. Y también existe la depresión periparto, depresión posparto, trastornos afectivos de las estaciones, ¿no? Estacionales. Por ejemplo, ahí los síntomas se van desarrollando siguiendo un patrón estacional, muy típico en otoño o en invierno. ¿Por qué? Porque el trastorno pues tiende a aparecer cuando los climas son de inviernos muy largos. Entonces los síntomas y los trastornos depresivos pueden aparecer en varios trastornos médicos que ya padezca el paciente. Por ejemplo, incluso hasta trastornos tiroideos, suprarrenales, un tumor encefálico ya sea benigno, maligno, un EBC, SIDA, Parkinson, esclerosis, en muchas enfermedades. Hay fármacos también como los betabloqueantes, interferón, corticosteroides, la reserpina, que también pueden producir trastornos o síntomas depresivos. Abusar de sustancias como drogas ilícitas, alcohol, anfetaminas, cualquier cosa que tenga un efecto tóxico, incluso los pacientes que están en abstinencia pueden tener estos síntomas, aunque en ellos serían transitorios nada más, ¿no? Incluso no dormir bien, la falta de sueño. Bueno, pues pasando al cuadro clínico, esta depresión va a provocar una disfunción cognitiva y psicomotora. O sea, el paciente va a tener poquita concentración, va a estar siempre cansado, no va a tener deseo sexual, no va a tener interés en nada, no va a tener placer en nada, ya no va a querer hacer ninguna actividad que antes hacía, incluso no va a dormir o va a dormir mucho y siempre va a estar con un estado de ánimo depresivo. Entonces, las personas que tienen un trastorno depresivo muy comúnmente también tienen pensamientos suicidas y pueden incluso intentar suicidarse. Y hay otros síntomas, ¿no?, que pueden estar o no estar. Por ejemplo, que padezcan de ansiedad, crisis de pánico, que si esto coexistiera con lo que ya mencioné anteriormente, pues se multiplica mucho más, ¿no?, el riesgo en estos pacientes y se complica todo, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, básicamente se va a caracterizar esta patología porque va a haber síntomas negativos, muy extremos, mucho sufrimiento emocional. Y algunos de los síntomas, pues como ya más o menos dije, pues las personas van a tener incluso facie depresiva, aspecto triste, ojos llorosos, ceño fruncido, comisuras de la boca hacia abajo, una postura decaída, escaso contacto visual, ausencia de la expresión facial, pocos movimientos corporales y cambios en el habla. Y pasando a la evolución, pues va a haber complicaciones que van a ser muy agudas, muy prontas de este trastorno. Como ya mencioné, la principal complicación siempre es el intento de suicidio o incluso llegar al suicidio.
Estas personas tienen 30 veces más riesgo de intento de suicidio o de suicidio que la población general. Y más o menos el 15% de estos pacientes tienen un trastorno depresivo y realizan como mínimo un intento. También van a tener sentimiento de desesperanza, ansiedad, ideas recurrentes de suicidio, una personalidad que es muy autoexigente, muy impulsiva, no miden riesgos, o sea, se sienten muy solos de manera subjetiva, objetiva. Por ejemplo, una mujer que es viuda puede caer en esto. Personas que abusan del alcohol, de las drogas, que tienen una enfermedad muy grave, por ejemplo, un paciente con SIDA, personas que hayan tenido o sufrido un abuso sexual en la infancia, maltrato físico, o que haya simplemente un antecedente familiar de estas enfermedades. El pronóstico pues sí suele estar muy asociado a la presencia de factores desencadenantes, ¿no? Dependiendo qué lo provocó, va a ser el pronóstico. Porque cuando el trastorno depresivo aparece de forma totalmente espontánea, el pronóstico es muy favorable. Pero cuando está asociado a algún suceso, que lo precipitó o que sea una característica de la personalidad de este paciente, pues sí hay más tendencia a que se haga muy crónico y que la respuesta sea un poco más lenta o peor al tratamiento. Y el tratamiento se va a dividir en 3 partes: la parte del soporte, la parte de la psicoterapia y la parte de los medicamentos. Primero, antes de abordar cada una, en estos pacientes, cuando empiecen el tratamiento no va a haber mejoría inmediata, ¿no? La mejoría puede llegar incluso hasta un mes después, de 1 semana a 4, en el sentido de los fármacos. Entonces sí es muy probable que después la depresión esté en recidiva, ¿no? Va y viene, sobre todo en pacientes que ya han tenido más de un episodio. Entonces los casos más graves pues sí necesitan terapia medicamentosa pues por muchísimo más tiempo, incluso hay pacientes que de por vida. La mayoría de las personas que tengan depresión se van a tratar de manera ambulatoria, a excepción de los pacientes que tengan ideación suicida. Y más todavía si, por ejemplo, ese paciente no tiene apoyo de su familia, entonces ahí sí hay que hospitalizarlo. Bueno, mencionaba que el soporte, la psicoterapia y los fármacos van a ser pues todo el tratamiento en general, ¿no? Global. El soporte, la mayoría de las veces esto es un problema autolimitado y el pronóstico con el tratamiento pues sí es bueno, pero hay que alentar a los pacientes para que gradualmente ellos vayan retomando sus actividades simples, o sea, salir a pasear, hacer ejercicio, seguir platicando con las personas, aunque nosotros sepamos que ese paciente no quiere. En el caso de la psicoterapia, pues igual, hay muchísimos ensayos que han demostrado que la psicoterapia, en particular la cognitivo-conductual y la interpersonal, es muy buena en esos pacientes, junto con el tratamiento, ¿no? Farmacológico y el anterior, todo el soporte, y porque disminuyen la probabilidad de recaída. Y por último, el tratamiento farmacológico, pues hay varias clases, varias familias de fármacos que podemos utilizar, pero los que se prefieren de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. Pero además de esos, pues podemos utilizar moduladores de la serotonina, inhibidores de la recaptación, de noradrenalina dopamina, de serotonina noradrenalina, antidepresivos heterocíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos metalonérgicos, la ketamina, la esketamina. Y por último, enfocado a la rehabilitación, pues hay 2 tipos de terapia: la terapia cognitivo-conductual en grupo y la terapia cognitivo-conductual en grupo más una terapia de rehabilitación cognitiva específica para esa persona. En el caso de la primera, que es solamente la cognitivo-conductual, pues es un tipo de psicoterapia que va a ayudar a todas estas personas a que cambien la manera en que piensan, la manera en que sienten, cómo se comportan. ¿Para qué? Para que ellos puedan darse cuenta de cómo todo eso está afectando su mente, la manera en que se sienten emocionalmente, la manera en que son, en el sentido de la interacción con otras personas. Y entonces básicamente la finalidad de esta terapia
es hacer a estos pacientes tomar conciencia pues de que lo que están pensando, lo están pensando de manera negativa. Deben de entender que sus acciones afectan lo que sienten y lo que piensan. También en esta terapia se les ayuda a que vayan desglosando muy bien todos sus problemas, los problemas más complejos que tenga esa persona y que lo vaya haciendo como partes más pequeñas, que identifique, que sepa afrontar esas situaciones en específico que a él le afectan, que sepa manejar sus emociones, poner perspectivas en su vida. Entonces, sería esa la primera terapia. Y la terapia cognitivo-conductual, que además tiene una terapia de rehabilitación cognitiva, pues es mucho mejor, ¿no? Porque tiene además técnicas que se le dan al paciente, que básicamente la finalidad o lo que buscan es compensar ese déficit cognitivo que él tiene con técnicas que tratan funciones cerebrales, pues como igual la memoria, la atención, el lenguaje, concentración, la manera en que toma decisiones, que muchas veces estas partes, en este caso de esta patología, se ven afectados por una enfermedad, pero incluso hay pacientes que también lo utilizan cuando tienen una lesión cerebral. Y pasando al siguiente tema, la psicosis bipolar. Como definición, pues básicamente es un trastorno bipolar meramente, es una enfermedad mental, puede ser crónica, puede ser episódica. Las personas a veces se van a referir a este trastorno bipolar como trastorno maníaco depresivo o depresión maníaca, que son términos muy antiguos, ¿no? Ya no se suelen utilizar. Y pues normalmente todas las personas experimentamos altibajos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero en el caso de las personas con este trastorno bipolar hay una variedad de cambios en el estado de ánimo en ellos que puede ser extrema. Entonces las personas que tienen estos episodios o estados de ánimo así tan elevados de repente, que se sienten súper felices, bien animados, pues hay un aumento muy marcado en ese nivel, ¿no?, de su actividad, pero al mismo tiempo también pueden tener un episodio depresivo en donde se sientan súper tristes, deprimidos, indiferentes, sin esperanzas, o sea, con un estado de nivel de su conciencia, de su capacidad muy bajo, no tienen actividad ni nada. Y como etiología, al igual que el trastorno anterior, la causa exacta que provoca el trastorno bipolar pues aún es desconocida, pero igual se cree que está relacionada con lo mismo, o sea, una combinación de factores genéticos. Por ejemplo, en el caso de la genética, el trastorno bipolar es más común en personas que ya tienen familiares que con esta enfermedad, pues, ¿no? Y en los cambios en el cerebro, pues igual, o sea, hay personas que tienen trastorno bipolar y se sabe que va a haber cambios físicos en su cerebro, pero realmente la importancia aún se desconoce. También va a haber desregulación de los neurotransmisores. Ahí pues hay evidencia, ¿no?, en el caso de la serotonina, noradrenalina, dopamina. Y por último, las situaciones adversas. Pues un trastorno bipolar puede ser desencadenado por una situación adversa como el estrés, la falta de sueño, que el paciente consuma drogas, alguna sustancia estimulante. El trastorno bipolar pues se caracteriza por episodios, como ya mencioné, alternativos de manía. Manía quiere decir que están pues muy contentos, muy exaltados. Y luego caen en depresión, aunque pues muchos pacientes va a predominar más uno que el otro. En el cuadro clínico vamos a tener muchos elementos prodrómicos o datos iniciales de este trastorno. Fundamentalmente pues rasgos de distimia, ciclotimia, hipertimia, o sea, va a estar la persona muy irritable y muy impulsiva. Va a haber la habilidad emocional, ansiedad, trastorno de la atención, hiperactivación, depresión, quejas somáticas, problemas escolares. Son los principales, ¿no?, pues signos y síntomas. Por ejemplo, un juicio muy pobre, creencias no realistas en una habilidad de que ellos pueden hacer algo, gastos, compras excesivas, innecesarias, hiperactividad sexual, optimismo en exceso, abuso del consumo de drogas, alcohol, cocaína, medicina para dormir. Esos son los síntomas, ¿no?, más o menos. Y en el caso de la evolución,
se va a caracterizar por una fase inicial aguda de depresión o de manía y va a estar seguida de un ciclo de remisiones y recidivas. Los episodios pues sí pueden durar desde semanas hasta meses, o sea, hasta 6 meses. Y los depresivos pues también suelen durar más que los maníacos o los hipomaníacos. Y algunos de los síntomas igual se sienten muy tristes, inútiles, que se quieren aislar, no tienen energía, son como un poco más contrarios, ¿no? En el caso del trastorno bipolar, igual puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente en los adultos. A partir de los 25 años ya es más frecuente. Y la recuperación del trastorno bipolar sí puede llevar desde 1 año hasta más o menos 18 meses. En el caso del pronóstico, pues esta es una enfermedad mental muy grave que sí requiere un tratamiento incluso a veces de por vida, porque no suele desaparecer por sí sola la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo puede ayudar a controlar los síntomas y permitir una vida saludable. Algunos aspectos del trastorno bipolar son que los síntomas pueden aparecer y desaparecer, los episodios pueden durar desde semanas hasta 3 o 6 meses. Los episodios depresivos pues sí suelen durar más que los maníacos o los hipomaníacos. Los pacientes con trastorno bipolar pueden tener una esperanza de vida hasta 10 años menor que el resto de la población. Pueden ser un factor importante para riesgo de suicidio, para perder el trabajo, para su capacidad funcional, para discordia familiar. Se va desarrollando este trastorno de forma pues imperceptible durante la adolescencia hasta que alcanza más o menos su esplendor en la edad adulta. Y los pacientes bipolares con psicosis también sufren déficits cognitivos que son como muy parecidos a la esquizofrenia. El tratamiento pues es mediante los fármacos y igual psicoterapia. Los tipos de fármacos y las dosis de los fármacos se van a recetar según los síntomas que tenga el paciente en particular. Y pues, por ejemplo, pueden ser estabilizadores del estado del ánimo con la finalidad de controlar esos episodios de manía o de hipomanía. Por ejemplo, con el litio, el ácido valproico, el divalproato, sódico, carbamazepina. También se les pueden dar antipsicóticos como la olanzapina, risperidona, quetiapina. También se les pueden dar antidepresivos. ¿Por qué? Porque un antidepresivo a veces puede provocar un episodio maníaco. Entonces, en el trastorno bipolar se debe recetar un antidepresivo junto con un estabilizador del estado de ánimo o un antipsicótico. Y además hay otro tipo de medicamentos para ese trastorno bipolar con otros enfoques, ¿no? A lo farmacológico, como la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que ya expliqué, identifica comportamientos y creencias negativos, poco saludables y los convierten a positivos. Tratamientos para las personas que abusan de sustancias, programas de tratamiento ambulatorio, estrategias en el paciente para que aprenda autocuidado, su estilo de vida, dormir bien, alimentarse bien, estar activo físicamente, sus horarios, sus relaciones sociales, que cuente con toda una red de apoyo. Y ya por último, la rehabilitación. Es una terapia interpersonal en esos pacientes que es lo mejor para ellos. Se va a centrar en estabilizar sus ritmos diarios, dormir, despertarse, comer, que tengan buen ánimo, que se beneficien ellos, o sea, al tener su rutina diaria de sueño, dieta, ejercicio. Básicamente después de esta terapia, tienen que aliviar o mejorar esos síntomas del paciente. Está igual enfocada a los conflictos actuales del paciente, ¿no? Sus emociones, sus relaciones. Todo se va a organizar en torno a los vínculos de esa persona. Y igual, sus objetivos es mejorar la comunicación, la calidad de vida, su calidad de funcionamiento social, reducir su angustia. Y eso sería todo. Gracias.